Bueno, veamos entonces, ahora sí me escuchan. Eduardo, buenas noches. Solo quiero saber si ahorita sí tenemos audio. Ah, bueno, gracias Osvaldo. Sí. Bueno, gracias porque me avisaron. No sé, voy a continuar en esta diapositiva porque no sé en dónde ya nos escuchó. Bueno, entonces hablemos aquí de las diferencias entre ética y moral. Bueno, miran las diapositivas, ¿verdad? Sí, me avisan si no las miran. La ética entra en el campo filosófico que reflexiona sobre los principios y valores, ¿verdad? Que los valores y los principios universales, ¿verdad? Los que vimos que dijimos que era el conjunto de normas que forman parte de la ética, ¿verdad? Los valores universales a nosotros acción y teoría sobre el bien y del mal. La abstracción es que no hay necesidad de tener físicamente un valor, ¿verdad? Si nosotros lo tenemos, pues está dentro de nosotros, ¿verdad? No hay necesidad de que alguien nos mire que somos, por ejemplo, altruistas, solidarios, que, que somos simpáticos, que somos honestos, sino que esto no se mira, esto es abstracto, ¿verdad? Está escrito como principios universales. Y también la ética es la perspectiva individual que se refiere a nuestra conducta personal, ¿verdad? Ahora, la moral son normas y reglas de comportamiento en una sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad pone normas y pone reglas, ¿verdad? De las cuales nosotros ya hablamos en clases anteriores. También la moral es relativa a la cultura y a la sociedad. También apoya lo que es las tradiciones, todas aquellas tradiciones como lo que pasó el Día de la Madre, ¿verdad? La Navidad, esas tradiciones, los valores culturales que tiene nuestra Guatemala, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro país, ¿verdad? Entonces la moral también se enfoca en la aplicación y la práctica en decisiones cotidianas, ¿verdad? Porque la moral, como yo siempre les digo, es individual, ¿verdad? Entonces, por eso dice que son las decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Y entonces aquí también entra el bien y el mal, ¿verdad? Pero esto, la ética, solo está escrita como tal. Ya la moral, pues es lo que nosotros salimos a proyectar en la sociedad colectiva, la moral, porque se relaciona, yo puedo vivir en un condominio y ese condominio tiene normas que nosotros compartimos, ¿verdad? Pagar la basura, que no hay que pasar, por ejemplo, los niños no pueden pasar de un lugar a otro, otra norma que los carros tienen que quedar bien estacionados y un montón de normas que nosotros compartimos como comunidad. Igual en la casa, ¿verdad? Compartimos las normas que nos imponen o nos imponemos nosotros mismos. Bueno, un poco entrecortado. Me voy a acercar más para que me puedan escuchar perfectamente. No sé qué está pasando con el audio de la computadora. Espero que sí puedan escuchar claramente, ¿verdad? Que es lo que más quiero yo, que ustedes tengan una calidad de audio. Cualquier cosa escríbanme y yo trato de solucionar el problema. La moral de solidaridad nos está hablando de diferentes matices, ¿verdad? O sea, diferentes rasgos que nos... Bueno, esto incluye una serie de factores como son las características de la época histórica, ¿verdad? Y entonces ahí se fue desarrollando la solidaridad. ¿Se acuerdan que hablamos que viene desde la época de Aristóteles y de todos los filósofos que fueron los que fueron descubriendo lo que era la solidaridad entre todas las personas.
Bueno, la solidaridad está presente entre todos nosotros en todo tipo de sociedad, de cultura, desde mucho antes, ¿verdad? Desde la antigüedad ya se conocía la solidaridad y no se necesita que sea una representación lingüística, ¿verdad? La solidaridad no la representamos como los signos de las matemáticas, más o menos, sino que la solidaridad es por lo contrario, es una cualidad que nosotros tenemos. Vemos como personas y que vamos a salir a proyectar en nuestro diario vivir o en nuestro medio cotidiano o ante las adversidades que pasen dentro de nuestro país, dentro de nuestra comunidad, ya sea de índole natural o de índole social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si somos solidarios, vamos a brindar ayuda, ¿verdad? Vamos también a sentir el dolor ajeno o el dolor del problema que tiene esa otra persona. Bueno, se usa también para asignar alguna causa benéfica o se usa también como filantrópica, ¿verdad? Y cuando hablamos de filantrópica, estamos hablando que hacemos algún acto por caridad, ¿verdad? Por aumentar ese bienestar humano de la persona, ¿verdad? Esa es la filantropía, ayudar por caridad. Entonces, cuando nosotros apoyamos a una persona que lo necesita, entonces nosotros estamos siendo solidarios, ¿verdad? Estamos siendo solidarios y haciendo un acto de la cual esa persona lo va a necesitar. Y estamos en el punto perfecto, ¿verdad? En el momento exacto que esa persona lo necesita. ¿Cómo se desarrolla entonces la solidaridad? Bueno, se encuentra en el latín, eh, pudiera ser que proviene de mucho antes y lo fueron de verdad. Y pues hasta la fecha se ha llevado o se ha tenido, ¿verdad? De que viene del latín, que es entero, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque cuando se descubrió o se desarrolló la solidaridad, lo que querían los que la descubrieron, que fueron los filósofos, eran que las personas sintieran cómo otra persona sufría, ¿verdad? Y que en ese momento, pues alguien se pusiera a ayudar a esas personas, ¿verdad? Entonces, Neira en el 2013 opina que el primer uso de esa palabra, pues viene del idioma francés. Por eso les decía yo, se dice que viene de latín, pero se ha descubierto que viene de Francia. Entonces, eh, aquí relativamente hablamos de sus orígenes que son remotos, ¿verdad? Y que pueden hallarse en el significado de la filosofía antigua, de la griega, ¿verdad? Y entonces aquí se afirma el autor Edison, que encuentra nociones de las épocas estoicas, ¿verdad? Y en las épocas estoicas, acuérdense que ellos eran personas que eran fuertes ante las desgracias, ¿verdad? Que no se dejaban caer con el dolor, ¿verdad? En esa época, pues, habían guerras, ¿verdad? Habían hambres y pues pasaban muchas penas, ¿verdad? Entonces, la época estoica fue entonces un periodo que fue muy dominante, ¿verdad? Y entonces, aquí fue donde se vino la palabra solidaridad. ¿Por qué? Porque las personas eran fuertes, tenían mucha resiliencia, ¿verdad? Y entonces aquí fue donde Aristóteles expuso la solidaridad como un conjunto de características y deberes comunes, ¿verdad? Y eso ya se los dije anteriormente, ¿verdad? En una clase. La solidaridad, pues se asume que es un valor, concepción de llegar a comprender qué significa ser solidario. Y entre sus significados encontramos que es una solidaridad o un valor
que es de utilidad para satisfacer necesidades, para proporcionar bienestar, para complementar, ¿verdad? Aquello que nosotros sentimos cuando decimos nos sentimos bien de haber ayudado a otra persona. Pero también es importante decir que este valor, pues no todos lo tenemos, ¿verdad? Porque es como un conjunto de acciones que nosotros emprendemos para ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces, la solidaridad se define como un valor moral y se refiere a la posibilidad que tenemos todos los seres humanos en colaborar con otros, ¿verdad? De crear sentimientos de pertenencia. A eso se refiere, a que nosotros tenemos que ser afín a otra persona, ¿verdad? Y a mí me preguntaban, pero la empatía, entonces es lo mismo. No, la empatía es sentimiento, la solidaridad es dar ayuda. Yo puedo tener una amiga que está pasando que una pérdida de un su familiar y yo siento empatía porque siento su dolor, ¿verdad? Y le puedo ir a dar palabras de aliento. Pero la solidaridad es poner, es ir y yo darle a alguien de comer, ¿verdad? Es ir y ayudar, por ejemplo, a servir a los demás, apoyar a causas que sean justas. La solidaridad también entra a luchar por la paz, ¿verdad? Luchar por el progreso, por ejemplo, de mi comunidad. Esa es la solidaridad, ¿verdad? Y otro concepto que los escritores aportan, por ejemplo, Negrete Lares nos dice que la solidaridad es entendida como un valor universal, que no solo aquí en Guatemala está, sino que se plantea a nivel mundial. Y es una responsabilidad que nosotros vamos teniendo o contrayendo con varias personas en el momento que nosotros colaboramos en alguna causa, ¿verdad? Que sea de ayuda. Entonces aquí la solidaridad, pues es un valor que es universal y entra la responsabilidad y ahí podemos plantear varios valores, ¿verdad? Dentro de estos porque se complementan, se agarran de la mano, la solidaridad, la empatía, el ser honestos, ¿verdad? Bueno, entonces la solidaridad es global, ¿verdad? Y está integrada por medio de la educación entre los seres humanos. Entonces, esta solidaridad, pues, la tenemos dentro de la familia, dentro de las escuelas, dentro de las comunidades, dentro de los espacios laborales, ¿verdad? Es como una asistencia al ser humano, ¿verdad? Es asistencia humanitaria. Al contrario, por otra parte, la disposición que tenemos nosotros de hacer el bien a los demás, ¿verdad? Aún a costa de nuestro propio bienestar. Ese es el ser altruista, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de altruista, llamamos a una persona que se ocupa desinteresadamente a hacer cosas buenas por el bien de los demás, sacrificándose a sí mismo. El término, pues, viene también de la lengua francesa y es la palabra es filósofo Augusto Comte, viene de las cosas francesas autri, que significa los demás y el prójimo, y el sufijo ismus, que es una doctrina, de modo que entonces se puede entender la doctrina de velar por los demás, ¿verdad? Y es un antónimo del egoísmo, ¿verdad? En el ámbito filosófico también hay debates, porque yo les había comentado a ustedes que el altruismo puede ser de manera natural, ¿verdad? Y que puede ir también evolucionando, ¿verdad? Dentro de la convivencia que nosotros tenemos en los grupos
y pues nosotros tratamos de velar del uno por el otro, de ayudar a otra persona, ¿verdad? Les dije en una clase también que hay posturas psicológicas que nos hablan que a partir de los 18 meses de edad, pues un ser humano tiende a exhibir conductas de este tipo, o sea, de tipo altruista, ¿verdad? Porque ya pueden prestar sus juguetes eh, y no son egoístas, pero en las escuelas los maestros piensan diferente, afirman lo contrario, que el ser humano es egoísta y pues que va necesitando de un proceso de educación para inculcar esos valores de generosidad y sobre todo del desprendimiento de sus cosas. ¿Cuáles son los ejemplos de una persona altruista? Los que son voluntarios, los que dedican tiempo en esfuerzo a, por ejemplo, hospitales, a personas de la calle. Yo he visto TikTok donde personas van a regalarle comida a las personas que están durmiendo en la calle. Esas son personas altruistas. Cuando en los hospitales nosotros vamos a ayudar a, a regalar regalos o vamos a repartir comida a las personas que tienen a sus familiares enfermos, ¿verdad? Eso es ser altruista. Cuando hay alguna catástrofe de nivel natural o una catástrofe social, ¿verdad? Y venimos nosotros y compartimos un vaso de café, ¿verdad? El ser altruista también entra el voluntariado, ¿verdad? En el voluntariado y entra también lo que la gente que dona, por ejemplo, sangre. Eso es ser altruista también. La moral del deber es el derecho que se entiende por deber moral, la obligación que nosotros tenemos y cuyo cumplimiento puede mandarse también por vía legal. Hay deberes que ya vimos también anteriormente y que están sometidos a la conciencia de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo no tengo el deber de poner agua ahorita a los animalitos de la calle, pero yo lo voy a hacer porque yo tengo conciencia que hay mucho calor y que ellos van a tener sed. Pero hay deberes a nivel vía legal, ¿verdad? Como, por ejemplo, el ir a votar, ese es un deber legal que nosotros tenemos, ¿verdad? Cívico también. Bueno, entonces, el deber moral es una obligación de la conciencia. Estamos hablando del deber moral, ¿verdad? Porque ese es el curso. Entonces, este se basa en la obligación que nosotros tenemos en la conciencia, en la cual nosotros estamos comprometidos con nuestras propias nociones o sabidurías que tenemos acerca del bien y del cuál es nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ninguna ley nos obliga a nosotros, como les digo, a salvar algún perrito de la calle abandonado, un gatito o un animal, pero hay muchas veces presiones de la cultura que a nosotros nos van a juzgar, ¿verdad? Si nosotros somos malos con los animales, pues hay juicios que la gente nos hace, ¿verdad? Le llamamos juicios porque nos juzgan, ¿verdad? O cuando nosotros somos buenos, pues nos dicen esa persona es buena, ¿verdad? O cuando nosotros somos unas personas que no hacemos el bien, nos dicen que somos crueles, que somos malas personas. Los deberes entonces son los que nosotros tenemos dentro de nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, las obligaciones morales también no son universales, ¿verdad? Es decir, que se considera ético en una sociedad o por un individuo específico. Puede no serlo en otras sociedades por parte de otras personas. Por ejemplo, el deber que yo tengo, por ejemplo, aquí en mi colonia, pues posiblemente en otras colonias no lo tienen, ¿verdad? Entonces, las obligaciones del deber las vamos a ir contrayendo conforme a la sociedad en donde nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Todo deber moral entonces es autónomo, es propio, es mío. Yo no puedo obligar a nadie a que haga lo que yo hago, ¿verdad? No está vinculado con el de los demás, aunque en ocasiones se puede coincidir. Por ejemplo, si yo voy a la iglesia, pues mi deber es portarme bien, mi deber es dar buenos ejemplos, no pecar, ¿verdad?
Y puede ser que las otras personas que lleguen a convivir conmigo también tengan ese deber, ¿verdad? En lo religioso. Los deberes legales que todos los tenemos, ¿verdad? Que tenemos que respetar a los demás, que no podemos hacer escándalos en la calle. Esos son deberes que nosotros tenemos, que los tenemos en común, ¿verdad? Porque las leyes se van a aplicar a mí, a ustedes por igual. Y los deberes culturales, pues también, ¿verdad? Porque todos respetamos los deberes que hay culturales dentro de nuestra sociedad, o sea, dentro de Guatemala. Entonces, pues se suele, su cumplimiento suele castigarse nada más con el remordimiento o la culpa, ¿verdad? Cuando el deber, no hice algo y mi deber era hacerlo, pues tengo remordimiento o tengo culpa, nada más, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el filósofo Kant dice que el deber moral está constituido desde adentro de la persona, a través del reconocimiento de lo bueno y qué es lo malo y elegir hacer el bien. ¿Va? Y en cambio los pensadores utilitaristas que vimos la moral utilitaria como Stuart Mill, él dice que el deber moral puede ser cierto únicamente cuando se conduce a algo útil para la sociedad, ¿verdad? Y la utilitarista, ¿se acuerdan? Que era la acción que produce mayor felicidad, sin importar las razones que empujaron a alguien a hacer esa acción, ¿verdad? Si es útil, pues a largo plazo será buena. Eso dice Stuart Mill en la moral utilitarista. Algunos ejemplos de moral que pueden ser reconocer el mérito ajeno, cuando una persona hace algo, algún proyecto benéfico para la sociedad, para su comunidad, y pues se le tiene que reconocer porque lo está haciendo bien, ¿verdad? Ayudar también a una persona, a un enemigo, eso también es algo de bueno que entra dentro del deber de solidaridad también, ¿verdad? Compartir comida, cuando nosotros tenemos, pues podemos compartir una cena, quien no lo tiene, un almuerzo, ¿verdad? Privilegiar a los niños en una emergencia es algo que pues a nosotros se nos ha impuesto, ¿verdad? El privilegiar a los niños y a las mujeres, ¿verdad? A los adultos mayores y pues los hombres pues van de último, ¿verdad? Bueno, entonces ahí en es una virtud que se tiene, ¿verdad? Porque aquí me viene la película del Titanic, ¿no vieron ustedes que los hombres querían irse y dejaban que los niños y las mujeres se quedaran, ¿verdad? Pues esa es una virtud, ¿verdad? Nadie puede obligar a nadie a que la mujer y los niños se vayan primero, pero acompañar a una persona también que está en sus últimos momentos es importante porque aquí nosotros vamos a practicar la empatía. Esto nos va a empujar a nosotros, pero se puede hacer. Ayudar también a la persona más necesitada cuando tenga una necesidad, ¿verdad? Cuando hay una catástrofe, cuando a una persona por algún problema se le quemó su casa o le pasó algo, nosotros podemos ir y podemos ayudar. Bueno, ahora, la moral de simpatía por Adam Smith nos dice que la simpatía puede entenderse como un proceso de empatía psicológica y que es emocional, ¿verdad? Que logramos nosotros ubicarnos en la posición de otra persona. Entonces, dicho proceso, entonces, son criterios subjetivos hacia una madurez de perspectiva imparcial, ¿verdad? Aquí entonces entran los valores de las relaciones humanas que conocemos a través de nuestros sentimientos. Entonces, Smith parte de la posibilidad del concepto para una fundamentación de la moral, porque simpatía viene del significado de la comunidad de sentimientos y según la RAE es la inclinación afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua. Una persona que es simpática inspira simpatía, ¿verdad? Tiene cualidades, tiene sentimientos de agrado, tiene afecto.
cordialidad en común, es agradable, es encantador, ¿verdad? No como cuando miramos nosotros viene la señorita simpatía, pero ¿por qué señorita simpatía? Por el cuerpo, porque es bonita, porque es rubia, no. La simpatía es cuando nosotros nos damos a conocer con buenos sentimientos, cuando somos agradables, amables, ¿verdad? Ahora, la moral a partir de Darwin es una concepción que él tiene por demostrar la ausencia de contradicción entre el origen animal y el ser humano. Aquí entonces Darwin nos dice que el ser humano es el único ser moral. Dicho de otro modo, nos mostraría que no hay tensión entre una tesis que él dice que hay continuidad de tesis de singularidad. Los animales humanos y los monos, nos dice él, y ustedes ya saben la teoría de Darwin, lo dice él, no lo digo yo, ¿verdad? Él dice que los animales, que nosotros venimos primeramente del mono. ¿Por qué lo dice él así de esta manera? Porque los animales, especialmente el mono, comparten muchos instintos, muchas pasiones y emociones. El hombre y los animales son superiores, dice él, en especial los monos, y tienen muchas cualidades parecidas. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos sentimos afecciones, emociones, celos, sospecha, emulación, dice, y la emulación es el deseo intenso de imitar y superar las acciones ajenas. Entonces viene él y dice, somos iguales, solo que nosotros estamos en la cúspide porque nosotros logramos la moral y nosotros hablamos y el mono no, pero los monos sienten lo que nosotros sentimos, ellos sienten gratitud, sienten generosidad, practican el engaño, la venganza, están expuestos al ridículo, incluso tienen sentido de humor, sienten admiración, curiosidad y al mismo tiempo ellos poseen la facultad de imitar a los demás, llaman la atención, ¿verdad? Ellos tienen memoria, tienen imaginación, según Darwin. Y aunque él dice que son grados diferentes, pero son muy parecidos, ¿verdad? Entonces, Darwin deduce 3 reglas en la conducta moral que derivan también del sentimiento de simpatía. El principio del bien general, el respeto de la dignidad y la regla de oro. Propiedad es el principio utilitarista sobre la mayor felicidad para el mayor número que queda anunciado, o sea, producir dentro de las condiciones existentes el mayor número de individuos en pleno vigor, en plena salud, dotados de facultades, con todo perfecto bienestar de la comunidad, es que para ellos no importa cuál es lo que van a utilizar. Si hay mucha felicidad, entonces es bueno. Hay muchos individuos que están plenos, entonces ese es el bienestar de la comunidad o el principio del bien general. Y el principio sobre el respeto a la dignidad nos permite entonces, directamente dice Kant, no violaré mi propia persona, dignidad de la humanidad. Entonces ahí, ese es el principio de la nada que a mí me afecte, porque es mi dignidad. Por eso dicen el respeto a la dignidad. Y finalmente entonces, la versión de Darwin, que es la regla de oro, que corresponde a la versión del evangelista Mateo, porque él también metió lo religioso y Mateo es
de la Biblia, si ustedes han leído la Biblia. Querer para los otros lo que queremos para nosotros mismos. Esa es la regla de oro. El punto de llegada de la moral. Imagínense que viene desde que escribió Mateo. Entonces, ahí es de la moral en el sentido estricto. O sea, no es años, pero no la habían descubierto. Entonces, la explicación darwiniana sobre el origen animal de la moral humana, el desarrollo de las capacidades morales, el compromiso de los principios de la moral, son parte de la esencia de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, de ser los únicos animales, dice Darwin, donde sabemos cuál es el bien y cuál es el mal, que somos los únicos en traspasar los estrechos límites de la sociabilidad y alcanzar el estadio de la moralidad. Ahí nos está diciendo que solamente nosotros tenemos moral, porque no vamos a querer nosotros que un perro tenga moralidad, que nos salude. Entonces, la selección de un sentimiento, no solo de simpatía, sino que de instintos sociales, conforme la evolución, la razón y la experiencia que nosotros hemos escalado en la cúspide evolutiva. O sea que nosotros como humanos, dice Darwin, evolucionamos a través de la moral. Entonces, dicho todo esto, no podemos olvidar las palabras que dice Darwin. El animal humano lleva en su armazón corporal el sello indeleble de su ínfimo origen. Ínfimo es bajo y evolución perdón, armazón es todo lo que nosotros vamos armando. Entonces, el animal humano, nosotros llevamos el sello y conciencia, que sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Por eso no nos podemos quejar, ¿verdad? Eso a partir de él. Y bueno, aquí terminamos. Espero que hayan escuchado bien la clase. Yo les dejo estas 5 preguntas para que puedan empezar a estudiar para su examen. Y espero hayan escuchado y hayan visto la presentación de las diapositivas. Nos vemos entonces el próximo domingo. Si no tienen ninguna pregunta, les deseo feliz noche y que descansen. Primero Dios, Osman. Yo sé que sí. Dios nos va a dar vida y nos va a dar salud para podernos ver el próximo miércoles. Entonces, descansen, feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima clase 14, el día miércoles. Gracias a todos y disculpen por lo del volumen, ¿verdad? Pero lo podemos solucionar y espero que se haya escuchado bien. Feliz noche entonces para cada uno de ustedes.